no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios, gracias te damos por tu palabra. Háblanos, oh Dios, en esta hora. Aquí estamos con oídos afinados y corazón dispuesto a escuchar y guardar tu palabra. Háblanos, te lo rogamos. Amén. Tome su asiento, por favor, muchas gracias. Vamos a meditar con el tema cuidando la mente y el corazón de los hijos. Cuidando la mente y el corazón de los hijos. Realmente es un gran compromiso el que tenemos como padres, como madre, como papá, como abuelo, como abuela. Cuidando la mente y el corazón de los hijos. Y nuestro deseo es que esta palabra ministre a tu corazón y que la puedas guardar y que podamos ponerla en práctica. ¿Qué es un padre? En lo que es el sentido de la gramática como sustantivo, un padre es un hombre o una mujer que desempeña las responsabilidades de proveedor, de protector y defensor de sus hijos. Con todos los cambios que ocurren desde la infancia hasta que se independizan los hijos, los padres son de las pocas cosas que permanecen constantes en la vida de los hijos. Aunque no hay labor más difícil, tampoco hay un premio más satisfactorio que ver a un hijo, a una hija crecer en sabiduría, verlo crecer en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Como bien Lucas registra en el capítulo 2, versículo 52, mientras Jesús crecía como humano, como hombre. Los hijos son muy parecidos a los cometas de juguetes. Quieren volar, pero necesitan la estabilidad de la cuerda. Alguien que sostenga la cuerda de ese cometa. Un cometa no está diseñado para permanecer en el hogar protegido posesivamente. Aunque la separación es dolorosa, Dios diseñó el papel de los padres para preparar su cometa para volar. No nos dejemos afectar emocionalmente por los vientos cambiantes que hacen que nuestro frágil cometa caiga una y otra vez. Sigamos corriendo con él, dándole más y más cuerda hasta soltarlo en las manos soberanas de Dios. La palabra hebrea que lo define es orín y viene de la misma raíz que moré, que significa maestro, mientras que la palabra griega que lo define es pater y se deriva de una raíz que significa el que nutre, el que proteja, el que protege, el que eleva, cuidando la mente y el corazón de los hijos. Criar, ese verbo criar, significa criar físicamente, nutrir emocional y espiritualmente a un hijo, a una hija. Es decir, que no tan solo criar es dar alimentos, es también criar, nutrir emocionalmente, nutrir espiritualmente a ese hijo,
a esa hija, a ese nieto, a esa nieta. El padre es el maestro más importante en la vida del hijo, de la hija. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, registra la palabra. No desprecie la dirección de tu madre. Hemos leído una porción que fundamenta, que da sentido al comportamiento humano a nivel generacional y nos hace ver que nosotros como padres tenemos una influencia trascendental en lo que es el futuro comportamiento de nuestra generación, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entender ese compromiso realmente debe producir en nosotros un alto nivel de responsabilidad y aún hasta de preocupación en estos tiempos difíciles. Dios dice: no te va a inclinar a las imágenes, no la vas a honrar, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios fuerte, un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En otras palabras, le está diciendo a los padres: no hagan lo incorrecto, no hagan lo mal hecho, porque la maldad de ustedes, las malas decisiones, van a caer como consecuencia sobre sus hijos. Y aquí no es que los hijos tengan que pagar por los padres, sencillamente es el efecto de causa y consecuencia. Hay una consecuencia ante el descuido de un padre, de una madre. Hay consecuencia cuando un padre no provee para sus hijos. Los hijos se exponen al mal camino. Los hijos se exponen a las malas acciones por la ausencia de los padres. El alejamiento de un padre en la formación y en la crianza de su hijo produce efectos desastrosos para el futuro de ese muchacho, de ese niño, de esa niña. Quiero tratar varios puntos con este tema. Primero, debemos cuidar la mente y el corazón de los hijos, considerando tus hijos como una bendición de Dios para ti. La pregunta a hacernos: ¿qué representan tus hijos para ti? Hay padres que constantemente expresan inconformidad acerca de sus hijos, pero Dios dice que son una bendición para ti. ¿Qué pasa que no lo está viendo como bendición? ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué se desvió del camino en la crianza de tus hijos que hoy no suele verlo como bendición? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Aleluya. Dios bendiga los vientres. Dios está diciendo aquí: fruto del vientre, es cosa de estima el fruto del vientre. Hay muchas mujeres que están embarazadas, muchas que estuvieron embarazadas y desde su embarazo no lo vieron como una bendición. Sencillamente empezaron a maldecir a sus hijos aún antes de nacer. Se olvidaron que ese feto allí tiene vida, que desde allí empieza a recibir información positiva o negativa que van a afectar su futuro comportamiento. Y toda palabra que declare sobre esa criatura va a producir un efecto, sea positivo o negativo. No maldigas a tus hijos haciendo declaraciones erróneas sobre ellos. No maldiga a tus hijos diciéndole que son brutos. No maldiga a tus hijos diciéndole que que llegarán a nada. Bendice a tus hijos. Aún en sus debilidades, declara fortaleza para ellos.
aún en sus situaciones difíciles, aún en su dificultad de aprendizaje. Decláralo inteligente, decláralo sabio. Cuando lo lleve a la escuela, declárale palabra. Yo sé que Dios está contigo, el Espíritu de Dios está contigo. Tú vas a pasar el examen, aleluya. Tú vas a pasar la clase, tú puedes más que eso. Empieza a reforzarlos, empieza a cambiar su mentalidad. Dale palabra de vida, dale la palabra que Dios tienes para ellos y que Dios ha determinado para ellos. Pero nosotros, como canales de Dios para con ellos en su formación, es necesario que el agua que corra por nuestros labios, por nuestra boca, sea un agua limpia, una agua que le traiga vida, un agua que sacie su sed, cuidando la mente y el corazón de los hijos. No tan solo considerándolo como una bendición, viéndolo como una bendición y no una maldición. Lamentablemente, de cómo criemos los hijos, dependerá el efecto de la bendición o la maldición. Hay dos caminos: el camino de la bendición y el camino de la maldición. ¿Por dónde está trayendo a tus hijos? Hay decisiones que como padres debemos tomar, y esas decisiones deben ser siempre evaluadas, analizadas, no en base a mi beneficio personal como papá, como mamá, como abuelo o abuela. Tiene que ser en base a mi generación, a bendecir, a edificar mi generación. Ahora no debo tomar la actitud de que no me importa, de que allá ellos, que es su vida. No, la vida de ellos también es tu vida, es tu generación, es tu descendencia. Aleluya. Y Dios ha dicho: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es necesario que tu generación sea sanada. Y Dios nos ha dado las herramientas para sanarla. Y las herramientas están precisamente en el consejo bíblico, en la palabra de Dios, cuidando la mente y el corazón de los hijos, estando de acuerdo como pareja al criar los hijos, con una misma meta a seguir. Como pareja tenemos que entender que la primera nube de testigo que tenemos a nuestro alrededor son los hijos. Son los hijos. Qué pena es saber que hoy tenemos a hombres que maltratan aún a su madre, hijos que maltratan a su madre, que le hablan mal, porque sencillamente, en la mayoría de los casos, no digo en el 100%, pero en la mayoría de los casos, vieron a los padres hablándole mal a su madre. La mayoría de los casos vieron a su madre hablándole mal a su padre, de manera despeyorativa, de manera degradante, ofensiva. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, dijo Dios a través del profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Quizá usted diga no. Yo digo que sí, pero peleando. Peleando. Es decir, que lo primero es que los padres ambos, tanto papá como mamá, tanto esposo como esposa, debemos entender el gran compromiso que tenemos ambos. Y ambos debemos estar dispuestos a sembrar una semilla saludable sobre los hijos, sobre esos niños que crecen alrededor nuestro. Aleluya. Aprovechan todas las oportunidades posibles
para enseñar a los hijos las verdades espirituales? ¿Aprovechan los padres toda oportunidad? Aún en el momento de desacuerdo, ¿lo hacen con altura? ¿Se comunican saludablemente delante de ellos, de los hijos e hijas? Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levante, dijo Dios en Deuteronomio 6. Ese es el mandamiento, esa palabra que edifica, esa palabra saludable, la palabra de Dios. Repítesela a tus hijos. La pregunta a hacernos es: ¿estamos repitiendo la palabra de Dios a los hijos? Y Dios está diciendo: cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando anden en el camino, dale mi palabra, repítesela. No importa que sea repetitiva, repítele la palabra a tus hijos. ¿Qué escuchan nuestros hijos? ¿Solo lo que ven en las redes? ¿Solo lo que ven en la televisión? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando para darle la palabra a los hijos? Para repetirle la palabra a los hijos. Después que crecen queremos que sirvan a Dios, pero la pregunta es: ¿qué sembramos? ¿Qué hicimos con el árbol que crecía? ¿Lo podamos? ¿Lo abonamos? ¿Le movimos la tierra alrededor, las piedras que estorbaban su crecimiento? ¿Le echamos el agua que necesitaban? ¿O sencillamente lo dejamos en las manos de las redes, de la televisión, y ellos son los que lo están educando, instruyendo a sus hijos a hacer lo que es moralmente correcto y justo? Es cuidar su mente, es cuidar su corazón. Ser padre significa aceptar que eres responsable de tu hijo, de tu hija, y que debe darle dirección, que debe darle guía y protección a tus hijos. La idea que el hijo tiene de su padre terrenal influye grandemente en el concepto que tiene de Dios. Lo voy a repetir. La idea que el hijo tiene de su padre terrenal influye grandemente en el concepto que tiene de Dios. Oye lo que dice la palabra en Efesios 6:4. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Padres, no avergüencen a sus hijos, críenlos con honor, con respeto, con firmeza, con rectitud, pero en amor. Criadlo en amor. Mucha gente confunde el amor. Como yo amo a mi hijo, no lo corrijo. Como yo amo a mi hija, no la corrijo. Es todo lo contrario. El padre que ama a su hijo, a su hija, lo corrige, pero lo corrige con respeto, con honor y en amor. No avergüenza su hombría. Disciplinando a tus hijos correctamente. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma, dice Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma.
Pero hay que ganar la honra y el respeto de los hijos. Corona de los viejos son los nietos. Wow, pastora. Qué bendición más linda. Corona de los viejos son los nietos. ¿Dónde están los abuelos y las abuelas aquí? Aleluya. Vamos a acompañar a nuestra pastora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la honra de los hijos, sus padres. Los hijos se sienten honrados cuando tienen un padre responsable, una madre responsable. Ellos se sienten honrados de su mamá, de su papá. Hubo una mujer que tomó una decisión. Decidió mudarse porque sencillamente en su ciudad vino un momento difícil, vino un momento de hambruna. Habló con su esposo acertó y ambos padres tomaron la decisión de moverse de ciudad. En la ciudad que vivían era una ciudad de propósito, porque esa ciudad se llamaba Belén. Y Belén significa la casa del pan. Pero vino un momento de hambruna a la casa del pan. Vino un momento de prueba. Y dice la Biblia que vino escasez. Pero al otro lado del río Jordán yacía una ciudad, Moab. Y en Moab había mucho pan. Pagaban mucho más las horas de trabajo. De manera que ellos vieron como una buena opción dejar la casa del pan e irse a Moab, que significó la casa del desorden, la casa de los demonios. Cuidado si deja la casa del pan para irte a la casa de los demonios, que tú no sabes, que tú no conoces, pero tú bien sabes que donde Dios te ha colocado es la casa del pan, el lugar del propósito de Dios para ti y tu familia. Cuidado con dejar la casa del pan. Cuidado con dejar el lugar donde Dios te ha colocado con propósitos definidos. Y dice la Biblia que Noemí y su esposo Elimelech salieron de Belén y se fueron a los campos de Moab con sus hijos. Allá sus hijos se casaron y se casaron con mujeres de Moab, pero no tan solo eso. Vino el desastre. Vino la calamidad sobre ellos. Y dice la historia que murió Elimelech, el esposo de Noemí, y murieron sus hijos, Malón y Kelión. Murieron. Murió el esposo, murió los hijos, murieron los hijos. Dice la historia que el tiempo de la prueba de la escasez en Belén se fue. Porque Belén es un lugar de promesa. Es un lugar de promesa. Aunque el pan se tarde, siempre va a haber pan en el lugar del pan. Aunque se tarde, lo que Dios te ha prometido, viene lo que Él te ha prometido. Se va a cumplir. Aleluya. Y ahora Noemí regresa porque escuchó que la cosa cambió en la casa del pan y había pan. Y toda la gente se aglomeraba en las calles, en las pequeñas calles de Jerusalén, y decían: viene Noemí, Noemí viene, que significa dulzura, alegría.
Y ella le decía: no me llamen Noemí, llámenme amargura, porque en gran prueba, en gran tribulación me metió Dios. Acostumbramos a eso, echarle la culpa a Dios. Son tus decisiones, nuestras decisiones, que van a producir consecuencia. Hay consecuencia, aleluya, por cada decisión que tome. Y esa consecuencia no tan solo te alcanzará a ti, sino que va a alcanzar a tus hijos, a tu generación. Cuida la mente y el corazón de tus hijos, obedeciendo a Dios. No tomando decisiones a la ligera. No tome decisión a la ligera. Aún, como decía la pastora, aún el acto de honrar a Dios con tus finanzas. La palabra registra que bendecimos o maldecimos nuestras generaciones en las decisiones que hacemos con nuestra finanza. La historia nos habla de una familia de la cual se formó Israel como nación. El mismo nombre de Israel alude al padre de esa familia, el cual tuvo que enfrentar al ángel de Jehová. Lo agarró y le dijo: hasta que no me bendiga, no te vas. Y lo bendijo, cambiándole el nombre de Jacob por Israel. Él tuvo 12 hijos. Jacob viene con una historia de crianza incorrecta. Primero su madre lo marcó, porque hizo acepción entre sus hijos, entre él y su hermano Esaú. Inclusive planeó con él un engaño, engañando a su padre Isaac, quien ya estaba para morir, estaba anciano, ciego, y estaba listo para dar la bendición al primogénito. Y el primogénito era Esaú. Pero su madre, ¿qué hizo esta mujer? Dice que Jacob siempre estaba con ella, ayudándole constantemente en casa, mientras que Esaú trabajaba en el campo. Y planeó un engaño para que en vez de que Esaú recibiera la bendición de su padre, la recibiera Jacob. Y eso produjo gran diferencia entre ellos. Una enemistad muy grande. El corazón de los hijos fue afectado. Cuidado, padres. Cuidemos el corazón, la mente y el corazón de los hijos. No hagamos excepciones con nuestros hijos. Mostrémosles que les amamos igualmente al uno y al otro. Cuidado con el favoritismo en contraposición del otro o de la otra. Dañamos su corazón. El día que Esaú se dio cuenta de lo que había pasado, juró y dijo: el día que yo encuentre a mi hermano, lo mataré. Y no pretendo contarle la historia, pero solo mencionarlo como base para aterrizar en la historia de Jacob. Jacob repitió ese mismo comportamiento. Tuvo sus hijos y entre ellos estaba José. Y dice que amaba a José en gran manera, tanto que lo dio a demostrar ante los demás hijos, tanto que lo puso como espía de sus hermanos. Y los hermanos ya no veían a un hermano, veían a un espía detrás de ellos que lo espiaba,
los acechabas. Y luego iba su padre y le decía lo que hicieron o lo que dejaron de hacer. Y cuando ellos venían, el padre arremetía contra sus hijos. Y decían los hijos, pero ¿cómo se dio cuenta si él no estaba? Y alguno posiblemente de ellos dijo, no, yo vi a José cuando iba detrás de nosotros, estaba espiándonos. Pero ese José nació con un propósito de parte de Dios. Dios tenía propósito con él. Pero la mala crianza del padre produjo estorbos en el camino que él tuvo que enfrentar. Y aunque Dios se glorificó a través de ellos, realmente fueron momentos que José deseó no vivirlo. La historia dice que aparte de que lo tenía como espía, lo puso como mayordomos de ellos. La Biblia dice que Jacob le colocó una túnica de colores a su hijo José. Una túnica de colores la usaban aquellos que eran constituidos como mayordomos sobre los demás. Ahora le coloca la túnica de colores. Y cuando le coloca la túnica de colores y ellos ven que ahora el hermano que aborrecen, el hermano que lo espía, ahora se le dio autoridad oficial y formal sobre ello, más odio tomaron contra José. Y dijeron, ya la cosa se pasó, ya se pasó la línea. Nuestro padre pasó la línea. Ya este muchacho no debe vivir. Y planearon matarlo. Pero uno de ellos, Judas, intervino y dijo, no vamos a matarlo. Lo colocaron en un surco, en un cepo seco allí, y lo vendieron a los ismaelitas. Le dijeron a su padre, le trajeron ropa ensangrentada, diciendo una fiera lo acabó, lo mató. Pero ciertamente José tuvo que pasar por un proceso muy difícil, muy difícil. La historia dice que cuando lo agarraron, lo primero que le quitaron fue la autoridad. Le quitaron la túnica de colores. Con furia se la despegaron de encima, se la arrancaron. Que tus hermanos no vean tu autoridad como desafío. Que tus hermanos no vean la posición que Dios te ha dado. Que no la vean, que tu Padre te ha dado, que no la vean como un desafío, como una persecución, como una amenaza, sino que vean tu posición, tu autoridad como una bendición, donde ellos se sientan bendecidos, aleluya, cubierto por esa autoridad que tú tienes para bendecirlos. Y José tuvo que pasar varias etapas, simple y llanamente, porque su padre, en la forma en que lo crió, afectó su mente, afectó su corazón, y por consiguiente la mente y el corazón de sus hermanos fueron lo más afectados. Esto produjo una envidia feroz de los hermanos de José contra él, una envidia feroz. No querían verlo en ningún lugar, lo querían ver muerto. Pero cada etapa que José vivió, la Biblia dice, pero Jehová estaba con José. Fue un joven que nació, un niño con propósito de Dios. Pero la crianza de su padre no fue la más correcta, porque produjo enemistad entre sus hermanos. Nosotros como padres, en nuestra crianza no podemos producir odio
de nuestros hijos, del uno para con el otro. Hay que cuidar su corazón, hay que cuidar su mente. Queridos padres, esposos, parejas, ¿cómo discuten ante los hijos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo enfrentamos los problemas ante ellos? Cuidado, porque ellos están pendientes, aún hasta del movimiento de las manos, aún hasta del movimiento del cuerpo, y si perciben una acción de agresión, eso les espanta, eso los asusta. ¿Qué hablamos entre los hijos? ¿Qué es lo que decimos? Siempre tomo en consideración el encuentro que José, al pasar los años, o más bien Jacob, al pasar los años, tuvo la oportunidad. Dios le dijo: basta. Su madre rápidamente actuó, lo envió donde su tío, lo escondió allá. Allá creció, se casó, Dios lo prosperó. Pero llegó un momento que Dios le dijo: es hora, Jacob, de ir a reconciliarte con tu hermano Esaú. Regresa, búscalo. Y siempre menciono ese momento en que ellos se encontraron. Que aunque Esaú le dijo a Jacob: sí, yo voy a ir, me voy a encontrar contigo, pero voy con 400 hombres. En otras palabras, voy a cumplir el juramento que hice. Te voy a matar a ti y a los tuyos. Pero eso no detuvo a Jacob, porque Jacob iba con la promesa de Dios, con la protección de Dios. Dios le había dicho: ve, y él dijo: yo voy. Es más, cuando recibió esa noticia, le dijo: Dios, tú me dijiste que me iba a guardar a los míos. Yo voy a seguir en el camino de la reconciliación. Y efectivamente, en el camino, Dios quebrantó el corazón de su hermano Esaú. Y al llegar, se abrazaron, se reconciliaron. Esaú besó los hijos de sus sobrinos, sus cuñadas. Pero los hijos de Esaú no estaban ahí. No participaron. Eran sus hombres, sus soldados, los que estaban con él. Pasaron los años. Pasaron siglos. Esa familia de Jacob ahora tiene que ir a Egipto a través de José, el que vendieron. Dios se glorificó. Ahora viene a ser gobernador de Egipto. Ahora envía a buscar su familia, a que emigren a Egipto, porque allí la cosa estaba mejor. Es lo mismo que estos tiempos. Muchos de nosotros vino a esta tierra en busca de una mejor vida. Pensamos en nuestros familiares, sometemos solicitudes para que vengan. Lamentablemente a muchos hoy se les olvida y se unen a los verdugos. A los verdugos que están acabando con los inmigrantes. Se le olvidan que también fuimos inmigrantes. Se les olvida aún los que están en la máxima autoridad, que fueron inmigrantes, que tienen familias inmigrantes, que no nacieron en esta nación. Y eso hizo José, estando en una posición acomodada, gobernador de Egipto. Envía a buscar a su padre y a sus hermanos para que vengan a Egipto. El faraón le dio una buena tierra, le dio a Gosén. Y así vienen todos a Egipto. Pero luego de 430 años, Dios le habla a Moisés en el desierto del Sinaí, con una zarza que arde y no se consume. Y le envía a que le diga al faraón que deje ir a su pueblo, que liberte a su pueblo. Ahora ellos salen hacia una tierra
en busca de una tierra prometida. Pero para llegar a la tierra prometida, tienen que pasar por una ciudad. Una ciudad que hoy es un lugar turístico. Hoy es un lugar donde se producen películas de Hollywood. Estamos hablando en el país de Turquía y la ciudad hoy se le llama Petra. Pero en el libro de Abdía hay un nombre de esa ciudad. ¿Cómo se llama? En Abdía hay una profecía sobre una ciudad donde Dios le dice: como tú interrumpiste, no dejaste pasar a mi pueblo, entonces, aunque te esconda en las hendiduras de las piedras, de allá te voy a derribar. ¿Cómo se llama esa ciudad? Edom. Los edomitas son y fueron descendientes de Esaú. Esaú, cuando vio el engaño que le había producido su madre, su hermano, se fue de su ciudad. Tomó un espíritu rebelde. Se casó con una extranjera, con una mujer pagana de Moab, y se fue al otro lado. Y allí se establecen en lo que se llamó Edom, que hoy es la ciudad histórica de Petra. Cuando el pueblo sale de Egipto después de 430 años para ir a la tierra prometida, tienen que pasar por Edom, tienen que pasar por Petra, tienen que pasar por el país de Jordania. Y cuando se dirigen allá, le piden permiso al rey de esa ciudad, al gobernador de esa ciudad. ¿Y sabe qué le contestaron? Ustedes por aquí no van a cruzar, porque su padre engañó a nuestro padre. ¡Wow! Habían pasado, aleluya, cerca de 5 siglos y todavía ellos tenían su historia, porque los hijos de Esaú no estaban en la reconciliación, no estaban en el perdón. En otras palabras, así como le permitiste que el veneno afectara la mente y el corazón de tus hijos, el problema que tuviste con el esposo, con la esposa, y te encargaste de envenenar la mente del hijo y de la hija, pero luego te reconcilia, hazlo saber. Ellos deben pasar el amén por la reconciliación. Esaú fue sanado junto a su hermano, pero no sus hijos. No estaban en el lugar. En el momento de reconciliarse, los hijos que fueron afectados deben participar. ¿Por qué sanaste y tus hijos siguen enfermos? ¿Por qué sanaste y la mente y el corazón de tus hijos siguen enfermos? Siguen contaminados. Cuida la mente y el corazón de tus hijos. Cuidemos la mente y el corazón de nuestros hijos. Te peleaste con alguien en la iglesia y mientras iba en el vehículo, iba hablando con otra persona, molesta por lo que te pasó con el hermano, con la hermana en la iglesia. Dijiste barbaries. Inclusive lloraste delante de tus hijos. Esas lágrimas que corrieron por tus mejillas afectaron fuertemente sus sentimientos, su corazón y su mente. Y aunque están allí en la iglesia, cada vez que ven a fulano o a fulana, sienten una punzada en su corazón, porque ese afectó a mi mamá, a mi papá, porque ese afectó a mi mamá, a mi papá.
Pero llega un momento en que el Señor toca tu corazón y el Señor te dice: ve y pídele perdón a fulano, a fulana. Y tú vas y lo haces. Se abrazan, lloran, el Espíritu Santo le ministra. Pero los muchachos están allá abajo, en el sótano, en otra clase, o jugando, están aquí o están por allá. Y ustedes dos allí, y el Espíritu Santo se mueven y hablan en otras lenguas y son bendecidos, bendecidas. Pero los hijos siguen igual. No saben que hubo esa reconciliación. Así como los afectaste, tiene que llamarle y decirle: mis hijos, ustedes me escucharon cuando yo hablé que fulano, que fulana me hizo tal o cual cosa. Hoy el Señor se glorificó y nos reconciliamos y nos perdonamos. ¿Sabe qué va a hacer? Sanar el corazón de esos hijos. Sana el corazón de tus hijos. No los dejes enfermos. De generación en generación repitieron su historia. Y después de 400 años le dijeron: ustedes no cruzan por aquí. Su padre engañó a nuestro padre. Porque los hijos de Saúl no estaban. Cuida la mente y el corazón de tu hijo, de tu hija. ¿Cómo lo cuidamos? Evitando el engaño que hizo Rebeca. Evítalo. Evitando un amor desmedido de uno en contraposición de los demás, pero también haciendo provisión de protección preventiva para tus hijos. Dice 2 Corintios 12:14: pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿De qué manera? Calafateando el ambiente y la vida de tus hijos. Observando en qué ambiente están tus hijos, dónde se mueven, a dónde van. No porque hay que darle libertad. Sí, deben tener libertad, pero una libertad moldeada, balanceada, vigilada, supervisada. No los dejes a la deriva del infierno. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto de el rey. Wow. Dios obró permitiendo que la vida de Moisés fuera guardada, pero hubo una madre visionaria, hubo una mamá que calafateó la barquilla donde iba a colocarlo para preservar su vida. La calafateó, la protegió. Cuestión de que al colocarle en el río, el agua no entrara y lo ahogara. Aleluya. Calafatea el lugar de crianza de tus hijos, el lugar donde tus hijos van, el lugar donde tus hijos pasan más tiempo. Calafatealo, supervísalo. En la provisión de padres, como padres para nuestros hijos, es una provisión completa. No tan solo de pan y agua, sino aún de ambiente, aún en lo espiritual. ¿Cómo estamos sembrando espiritualmente en nuestros hijos? Solo busco yo de Dios y mis hijos no. Tenemos que preocuparnos por nuestros hijos. Tenemos que orar por ellos. Pero mientras están pequeños, tenemos que tener control, dirección para con ellos. Sembrar la palabra a su temprana edad, para que esa palabra permanezca en ellos. Ponte de pie, yo quiero ir concluyendo y resumir este sermón.
Óyelo bien. Aunque los hijos tomen actitudes de rebeldía, al no querer escuchar el consejo sabio de sus padres y tomen malas decisiones, es responsabilidad de los padres mantenerse con el consejo sabio y firme, haciéndole saber lo que es correcto. No debe cansarte como papá y como mamá de traer el consejo. Dios dice, repítele la palabra en el camino, cuando se acueste, al levantarse, repítele siempre la palabra. Usted no es responsable de las malas decisiones de su hijo, pero sí es responsable de su labor como padre. O sea, no es responsable cuando crecen y ya son adultos, pero sí es responsable de la crianza, del cuidado que debes y tienes que tener. Si usted no enseña a su hijo lo que es correcto, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? No hable todas las cosas delante de sus hijos, delante de sus niños. Ay, no, ellos son inocentes, ellos no saben. ¿Crees tú que no saben? ¿Crees tú que no guardan lo que oyen? ¿Crees tú que no quedan afectados con lo que hace, con lo que ustedes hacen como padres, como lo que hacemos como padres? Tenemos que cuidar su mente, su espíritu. Aún en los momentos de intimidad hay que cuidar de ellos. ¿Dónde están? ¿Qué oyen? Porque eso puede producir espíritu erróneo en su mente, en su espíritu. Cuidado, eso puede adelantar comportamientos incorrectos en ellos a destiempo. Cuidado con lo que oyen nuestros hijos, con lo que ven. Dice Proverbios 13:14, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Wow. Aparta a tus hijos, a tus nietos, del lazo de la muerte. Como abuelos, mi esposa y yo, al igual que usted, nos sentimos muy orgullosos. Nos sentimos felices. Pero sentimos en esta etapa de abuelo una mayor responsabilidad. Y aún las cosas que quizás pudimos descuidar como padres, ahora las tenemos más pendientes a que los hijos no la descuiden. Y hay como una mayor atención hacia los nietos, fijándonos que estén bien, que nuestros hijos lo traten bien, que lo traten correctamente, que den la corrección correcta. Hay una mayor madurez en nosotros, pero sentimos un compromiso, porque a medida que avanzamos, que nos multiplicamos, pensamos más en nuestra generación, porque los años se acercan, los años avanzan, y aunque nos sentimos con fuerza, sabemos que nos queda menos tiempo en la tierra. ¿Se asustaron los abuelos? No se asusten. Santo Dios. Esa es la realidad. Cuida la mente y el corazón de tus hijos. Yo quiero que ahí donde estás cierre tus ojos. ¿Qué tal si presenta al Señor tus hijos, tus nietos y nietas? Aleluya. Qué gozoso está el corazón de Johnny y Josefina al recibir la noticia de que Dios obró en la cirugía de su nieta y que está bien. Qué gozo tan grande sentimos los padres, los abuelos,
al saberle el éxito y el bienestar de nuestros hijos. Pero hay un compromiso de crianza, hay un compromiso de amor, de ternura, de respeto hacia ellos, de cuidado, que no debemos olvidarlos, porque hay consecuencia. Por lo que hayamos causado en ellos habrán consecuencia. Dios dice: yo visito la maldad de los hijos sobre los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, el error, las causas que cometen los padres se repite en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso hay que sanarlo a tiempo. Si lo sana a tiempo, aleluya, lo va a librar de la consecuencia. Y ora por tus hijos, ora por tus hijas, ora por tus nietos, tus nietas. Ese compromiso que sentimos, aleluya, de estar presente, de verlo crecer, aleluya, de verlo crecer, de verlo formarse, de no irnos de su lado. Y le pedimos: Dios, dame vida para estar al lado de ellos, para verlo crecer, para impulsarlo, para ayudarlo. Provéeme. Padre, nuestros hijos están. Si ora por ese hijo, por esa hija que te ha maltratado, que te ofende, ora a Dios por él, por ella. Ora a Dios. Pídele a Dios que sane el corazón. Piensa en aquellas cosas que vio al crecer, el comportamiento que vio al crecer. Saca el tiempo y reúnete y pídele perdón. Pídele perdón por las cosas que pasaron. Hay muchos hijos que están heridos, han crecido y la herida está en su corazón porque los ignoramos en muchas cosas. Ellos esperaban ser consultados y no lo consultamos. Ellos esperaban que lo tomáramos en cuenta y no lo tomamos en cuenta y están heridos. Sánalos reconociendo el error. Sánalos pidiendo perdón. Yes. Santo, santo. Gracias, Padre. Gracias por cada padre, cada madre, cada abuelo, cada abuela aquí. En el nombre de Jesús.